distinta, porque la realidad es que Abstractus no es una agencia digital, no es una agencia de publicidad como las de antes que uno conocía, es una agencia de comunicaciones y nos hemos mantenido ahí porque es como, de comunicaciones y reputación, y de repente, bueno, jugamos un poco con las palabras. A veces es de comunicación estratégica, de reputación, porque estamos como encontrando y dándole forma a esa nueva modalidad o nueva agencia que realmente el cliente lo necesita hoy en día. Y el Urgent Care y Benemergencia, siempre presentes en la salud del venezolano. Dimasi, construimos marcas para consentirte cada día. B+, un plus para tu negocio. REN Media and Consulting, data para una inversión con retorno en marketing. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Lado Oscuro de la Comunicación, el podcast que rompe todos los esquemas y el status quo de los negocios, porque literalmente te vamos a mostrar lo que está en el detrás de cámaras. Hoy es un capítulo súper especial, es el último capítulo de esta tercera temporada y tengo la dicha de estar durante todo el capítulo con parte del equipo de Abstractus, que vamos a estar indagando un poquito de todo lo que hay justamente detrás de los negocios, porque hemos venido hablando durante 3 temporadas con distintos clientes sobre distintos temas, con distintas empresas y indagando un poco sobre esos temas, pero hoy queremos presentarles literalmente lo que hay detrás de nosotros, o por lo menos un pedacito de lo que hay para que puedan conocer un poquito más de Abstractus. Así que bienvenidos a este nuevo episodio. En esta primera parte vamos a estar compartiendo con Ana Arteaga y con Isabela Miralles, que son parte del equipo de Abstractus y quienes vamos a estar conversando sobre distintas temáticas. Ana nos va a estar guiando a mostrarles un poquito algunas incidencias y algunas cositas que vamos a estar mostrando del detrás de cámaras de Abstractus, así que le doy la palabra a nuestra querida Ana. Bueno, Ana, para empezar, ¿de dónde nace Abstractus? Mira, esa es una pregunta súper buena porque mucha gente cuando nos conoce dice, bueno, pero ¿dónde nació esta idea? Ustedes acaban de salir, ustedes acaban de nacer, etcétera. Y la realidad es que Abstractus tiene muchos años estándose, literalmente 9, desde que mi hijo mayor nació. Y esa idea era un poco el pensar en cómo hacer la comunicación y la reputación algo realmente distinto y disruptivo. Nosotros en Abstractus hemos tratado durante estos 3 años que ya tenemos para esta fecha de básicamente mostrar un lado distinto de la reputación que sea mucho más conectado, mucho más catchy, más entretenido y más disruptivo, y lo hemos ido logrando hacer entender a cada uno de nuestros clientes, pero en el 2022, en distintas conversaciones decido desincorporarme de la empresa donde estaba trabajando en ese momento y me reencuentro con Isabela y empezamos a conversar sobre la necesidad de crear algo. La verdad es que yo me iba a tomar un año sabático, supuestamente, pero decidí, después de un viaje que hice, justamente a los 2 días de haberme ido de la organización anterior donde estaba, me fui a ese viaje y a los 5 días regresé con, no, esto tiene que salir ya. El nombre salió en un avión, se registró todo muy rápidamente, hablé con Isabela volando y la verdad es que todo empezó literalmente en menos de un mes y se inauguró formalmente el día que mi hijo cumple años, que es el 17 de marzo, porque para mí esa fecha era icónica, porque fue literalmente una época en que marcó y cambió mi vida por completo. Así que mi locura se la transmití a Isabela y Isabela entra en esta jugada secreta. ¿Tú qué recuerdas de esa llamada? Mira, es que esa pregunta es tan difícil, porque no solo, y me gustó mucho lo que estabas diciendo de encontrar como una forma distinta de vender la reputación de repente hacia los clientes, pero también es de vender una agencia distinta, porque la realidad es que Abstractus no es una agencia digital, no es una agencia de publicidad como las de antes que uno conocía, es una agencia de comunicaciones y nos hemos mantenido ahí porque es como, de comunicaciones y reputación, y de repente, bueno, jugamos un poco con las palabras. A veces es de comunicación estratégica, de reputación, porque estamos como encontrando y dándole forma a esa nueva modalidad o nueva agencia que realmente el cliente lo necesita hoy en día. Y el cliente, entiéndase, o una empresa o un consumidor, porque todo cambia tan rápido que los formatos también empresariales cambian. Entonces, para mí, Abstractus es algo que todavía está en construcción, y no en construcción visto desde el punto de vista negativo, de decir, coño, es que ustedes tampoco saben qué son, que no se encuentran, que está incompleto, que es un mezclote de cosas. No, es algo que se va adaptando en función de lo que realmente nos llega también, porque nuestra intención, y creo que Ana es el perfecto ejemplo también de una persona que siempre quiere ayudar. Y yo también tengo un poco de eso, de, pero vamos a hacer un esfuerzo, y a veces es como que, Ana, pero vamos a hacer un esfuerzo acá, porque en verdad hay que ayudarla, ¿cómo nos quedamos más tiempo? Y el quedarnos más tiempo es tratar de encontrar esa modalidad de agencia que le funciona a ese cliente o a esa persona.
Eso me gustó full porque yo creo que de los valores principales que tenemos nosotros es uno, la flexibilidad. Y es la flexibilidad vista desde todo punto de vista. La flexibilidad interna, y creo que un ejemplo de lo que decía Isa, nosotros somos una agencia bien particular porque normalmente las agencias son como muy cuadradas, con unos horarios, con un 24/7, y acá cuidamos muchísimo el tema de la parte personal con la parte profesional, y que además así se transmita a la gente con la que trabajamos, porque para nosotros es importante que la gente entienda que hay un equilibrio en la vida. Correcto. Porque eso se transmite incluso en la manera en que haces las cosas. Entonces ese es un punto importante, y otro punto que me parece vital es esa flexibilidad justamente de, mira, capaz nos ha llegado de todo es locura. O sea, desde, mira, yo necesito que tú me ayudes a crear un testimonial de una gente que no existe y que está a 3.000 kilómetros de distancia. Bueno, tranquilo, vamos a ver cómo te ayudamos y aquí vamos a resolver el problema. Y capaz le damos la vuelta, porque al final lo que queremos es ayudar a ese cliente a mostrar ese lado oculto que no tiene y que necesita, porque confía en nosotros. Y confía en nosotros por algo, porque le hemos transmitido autenticidad, confianza, credibilidad, y nos adaptamos siempre cuidando la reputación de la empresa, de la persona, de con quien estemos trabajando, pero cuidando mucho el que nos vamos a adaptar. Y si necesitas que estemos contigo literalmente en la clase, pues vamos a estar contigo en la clase. En la misa estaremos contigo en la misa, o si vamos a estar en una reunión también, pero también haciendo la estrategia. O sea, adaptamos literalmente todo, siempre cuidando muchísimo nuestro core, que es que tengas una buena reputación. Y una buena reputación es literalmente que seas creíble y que trasciendas en el tiempo. Correcto. Y que sea oculto a veces es o porque de repente no lo quieres mostrar por distintas razones, porque te da pena, porque, no sé, en ese momento no lo quisiste hacer, o porque no lo conoces. Porque al final a veces uno tiene como esa percepción de que el lado oscuro o el lado oculto puede ser como negativo, pero no necesariamente. A veces es simplemente o porque no lo conoces, o porque en ese momento no le pensaste o no le viste ese lado estratégico. Y bueno, ese externo que seríamos nosotros es el que a lo mejor podemos ayudar a darle visibilidad a esa parte. Sí. A mí me gusta resumir Abstractus como que somos un conjunto de personas que ayudan, apoyan a resolver una necesidad o un problema de una empresa. Y un problema no necesariamente es algo negativo, sino algo que capaz te impulse a mejorar. Entonces, para resumir y que quede más claro, Abstractus, ¿a qué se dedica? ¿Cuáles son nuestros 3 pilares? Literalmente somos una agencia boutique. Esto es muy importante porque no queremos ser una mega empresa, sino queremos siempre irnos hacia la personalización y el acompañamiento de todas las personas o empresas con las que estamos, con su especialidad en reputación, que es como el gran paraguas, y tenemos 3 grandes pilares: comunicación institucional, es decir, comunicación interna, comunicación gremial, comunicación con distintos stakeholders desde un punto de vista muy estratégico. Luego tenemos el de la sostenibilidad, que es literalmente pasar de ese tema súper aburrido del tema social a hacerlo mucho más atractivo, y cada vez más la gente lo está entendiendo. Y bueno, el tema no menos importante, que es el de crisis, que sabemos que nadie quiere tener, pero todos van a tener en algún momento. Y boutique, yo pienso también que la palabra boutique engloba un poco el tema de que las mismas personas que uno ve en las reuniones o que el cliente percibe son las mismas personas que te van a atender. O sea, al final muchas veces por distintas estructuras de agencia o de empresas, uno, bueno, que son válidas al final, de repente con el que te reúnes al principio no es el mismo que te atiende en tu día a día. Y la realidad es que aquí no es así. O sea, hay muchas personas que a lo mejor hasta me han preguntado, bueno, pero Ana Karina va a estar presente o va a hacer documentos, y que, o sea, si te digo la verdad, ella te puede hacer todos los documentos y te los va a seguir haciendo, y aquí todo el mundo va a participar. Y creo que esa palabra boutique es algo que es lo que nos identifica y nos diferencia bastante, que al final las personas que tú ves en el día a día son las mismas personas que te van a atender y van a tener la capacidad, y es el corazón a lo que le ponemos también, pues, al final. A mí me gusta full eso, Isa, porque me recuerda muchísimo. A mí me dicen mucho las personas, y ustedes lo han vivido, pero ¿cómo haces para estar en todos lados? Y yo siempre le digo, bueno, porque tenemos un buen equipo de trabajo y porque cada quien sabe lo que tiene que hacer, y no es porque yo sea, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, sino cada quien con una primer brief o con una primera información empieza a crear y a ser auténtico, a tener autonomía, a dar ideas, a empezar, mira, yo ayudo aquí, yo ayudo acá, y de una manera proactiva que estoy segura que literalmente surge o nace porque, bueno, nos sentimos en confianza y al final somos como un gran equipo que nos vamos ayudando, y mira, yo estoy en esto, yo me meto en esto, o este cliente te cubre aquí, y uno se va ayudando en todo. Y esas son típicas cosas que pasan detrás de las agencias que a veces no se ven, creo yo. Que es, bueno, normalmente las agencias suelen tener como una figura principal y el resto de las figuras son como inexistentes. O sea, como que no las veo, son unos maniquíes back office, un back office.
y a veces uno no sé si el back office es inteligencia Sí, artificial o ahorita qué pasa tipo mucho. de back office existe, pero la realidad es que acá somos seres humanos de carne y hueso que utilizamos mil herramientas, pero que todos participamos en todo. Sí. Y que se busca mira, ve tú, entra dentro de esta reunión, o ve tú y llama a y así ir creciendo todos en conjunto. Y creo que ese tema de boutique lo permite perfectamente. Sí, es un trabajo en equipo que no para y siempre todos tienen una participación, una idea y todo se va aplicando y en verdad hace que todo fluya mejor. Pero ¿tienen algún caso que les gustaría compartir sobre el pilar de comunicación? Mira, creo que el tema de comunicación, a mi favorito El siempre va más a ser amplio. crisis, pero el tema de comunicación para mí es Aquí vital. estamos biased, Sí, porque sí, también. Aquí hay una gente que le encanta demasiado el fuego, que le gusta la crisis, pero que desde que somos mamás lo tratamos de evitar un también. poquito porque es un poco candela. Pero la realidad es que el tema de comunicación es súper amplio, pero para mí uno de los como temas más importantes en cuanto a comunicación se refiere ha sido el caso de una empresa muy particular, que literalmente era esa típica empresa oculta que pensaba que nadie la conocía, pero realmente todo el mundo la conocía y pensaba que nadie la conocía porque sus líderes no querían darse a conocer. Y al final tú le decías, bueno, sí, capaz a ti nadie te conoce, pero tienes unas marcas comerciales que son extremadamente conocidas y no hay manera que seas oculto. Y ha sido un proceso durante casi 2 años ya que los hemos ido acompañando y que ha sido un crecimiento vital porque además hemos integrado como distintas áreas, hemos trabajado con el área de recursos humanos, con el área de, sus socios principales, con el área de trade, con el área de marketing, con el área de innovación y ha sido como un aliado literalmente. Ya nos hemos convertido como en esa pieza fundamental estratégica que se convierte en aliado de ellos. Para mí ha sido espectacular porque hemos conocido entre las cámaras de todo, hemos visto hasta mira, esto no lo sé hacer o esto sí lo sé hacer o cómo nos llevamos entre nosotros. Es decir, te vas convirtiendo tanto en un aliado que eres casi que psicólogo de todos los que están ahí adentro. Entonces uno le tiene que meter un pelín ahí a la psicología para poder hacer que todo esto fluya. Pero ha sido un caso de éxito y ha sido un caso espectacular en un crecimiento que ellos han tenido por mérito propio porque lo hacen espectacularmente bien, pero donde han entendido que esa idea de gente que me ayude a pensar y a hacer las cosas distintas y más ordenadas es vital para que una organización crezca. Y creo que lo tienen súper claro. Un caso como esos de éxito hacia nosotros en el sentido de esos clientes que todos quisiéramos tener, porque lo puedes ver, lo puedes ayudar desde distintas áreas. O sea, lo hemos ayudado en tantas áreas que al final es adentrarnos en la empresa y convertirnos en ese aliado también que te vean en el día a día y no simplemente ayudarlos para un proyecto y ya, y me desaparecí. O sea, y adicional son esos casos o esas empresas o marcas que ves que dices tienen demasiado potencial y que a lo mejor eso al comienzo no lo querían de repente explotar por distintas razones, pero que tú sabes internamente y le dices tienes demasiado potencial, aprovéchalo porque, oye, es que si te guías por esto, entonces ha sido tanto el trabajo eso de esos 2 años desde distintas también como índoles, porque ha habido un trabajo de repente un poco más particular enfocado en alguna área o en otra, pero es en pro de, es una marca que tienes demasiado potencial y que uno no le puede tener miedo que de repente localmente puedas verte de una forma y no seguir las mismas tendencias que están hacia afuera, simplemente porque de repente en el país donde estás a lo mejor no es algo que ves en el día a día. Y creo que eso uno tiene que agradecer también que esas marcas ponen la confianza en uno en decir, bueno, ok, confío en que lo que tú me estás diciendo me va a llevar a esa trascendencia. Y yo creo que eso es parte también como de los miedos que uno tiene como agencia, es bueno, no cumplir como esas expectativas, ¿no? O sea, ya entrando un poco como ese trascámara o ese lado como oscuro es ese miedo que de repente tú dices, bueno, esta persona tuvo tanta confianza en nosotros que, ahora hay que cumplir la expectativa. Y lo que dices es fundamental, porque obviamente uno va siempre con su cara de buen consultor y te preguntan, bueno, ¿podemos salvar al mundo? Claro, podemos todos juntos, unidos, salvar al mundo, pero vamos. por detrás está que sí, ahorita cómo hacemos esto. Sí. Porque nos ha pasado, a mí nos pasa full. Por ejemplo, vamos a una reunión con un cliente potencial y te pregunto unas cosas, hay cosas que yo ni siquiera sé de las que me están hablando. Y entonces te empiezan a preguntar y tú dices, tú después ves cómo haces para averiguar de qué te están hablando y poder hacer una propuesta coherente. Pero tú empiezas ahí, empiezas a hilar las cosas y salimos y se me dice, yo
no tengo ni idea de qué hablaron. Yo le digo, yo, más o menos, pues, pero aquí le vamos a dar adelante porque aquí vamos a estudiar y nos metemos un puñal y ahorita somos expertos en este tema para poder ayudar a ese cliente. Exacto. Y al final los resultados se dan. Sí. Y yo creo que Sentado tiene todo. que ver mucho con nuestra capacidad de, bueno, que somos como medio nerdas todas. Sí. Que nos encanta estudiar, nos encanta aprender cosas nuevas, nos encanta investigar y nos gusta ir más allá y no hacer lo que todo el mundo hace. Creo que de mí se cansan un poco en la oficina de tantos links que mando por todos los grupos, por todas las redes sociales. Estudia. No, todos tenemos ahí como nuestros lugares donde buscar información. Pero sí, es importante que aquí ninguna se pone barreras. Y creo que también algo importante de ese cliente es que tanto como nosotros no nos ponemos barreras para ir más allá, ellos tampoco se ponen barreras para aceptar nuestras ideas, nuestras ayudas, todo, porque eso es importante. Hay clientes que ponen una separación y más bien sienten como una amenaza y eso no ayuda al trabajo en conjunto para crecer. Ya dijeron que ustedes son fan de las crisis. ¿Cuál es esa motivación de ustedes hacia las crisis? Pero yo creo que es la adrenalina de estar en un momento en el que te ponen todo como... O sea, a mí me gusta full cambiar la rutina y no hacer exactamente lo mismo y por eso, de hecho, cada vez que alguien me pregunta ¿cómo tienes tantos años siendo consultor y no te gusta trabajar dentro de una sola empresa? Y digo, es que no, me aburriría en un segundo. Porque yo necesito la adrenalina de hacer todos los días algo distinto y la crisis te da eso. Te da tengo una incertidumbre, tengo que manejar unas expectativas, hay un gentío en riesgo o una cantidad de personas o dinero, porque esto involucra demasiados temas y la verdad es que te pone a pensar tan rápido y tan ágil que te provoca es justamente ver, bueno, paso esa línea, no la paso, sí la paso y ir jugando con esa adrenalina, no sé a ti. No, y se te pone como en perspectiva las cosas y las cosas a nivel empresarial de la marca. O sea, te pone en perspectiva y te mueve el piso de mi marca de verdad está bien construida, o sea, está bien consolidada la empresa o no, porque si se te cae como el juego de Jenga, bueno, ahí te diste cuenta y por una parte positiva también te permite reconstruir de repente. O sea, de repente te diste cuenta, el típico, bueno, de las cosas malas siempre sale algo bueno, porque eso, yo me acuerdo de eso, una vez lo leí y se quedó como en mí, de las crisis salen oportunidades, que es ese típico eslogan que uno escucha o lema, y es porque sí, porque te pone como en perspectiva y te da una oportunidad más de decir, bueno, se me cayó el Jenga, pero bueno, o sea, ahí están las piezas. Pero lo vuelves a hacer, ahí están las lo piezas. vuelves a armar. Exacto, lo vuelves a armar y lo vuelves a armar a lo mejor distinto y hasta mejor que antes. O sea, entonces ese cambio creo que, bueno, ojo, y también pasa hacia adentro. O sea, uno lo pone en perspectiva también de, bueno, ¿está uno preparado o no para atender ese nivel de crisis? Y muchas veces uno cree que no y te das cuenta que sí la tienes. Y de todos aprendes porque eso sí queda algo importante, es que ninguna crisis es igual. Puede ser la misma temática, pero todas son totalmente distintas y influye demasiado el ambiente en que eso se esté resolviendo. Bueno, acá la estamos pasando muy bien, pero literalmente las cotorras las podemos dejar hablando y podemos pasar horas. Así que vamos a ir a una segunda parte de este capítulo. Y gracias, Ana, gracias, Isa, para seguir con el lado oscuro de la comunicación. Bueno, esto se sigue poniendo bueno porque ahorita tenemos a 2 nuevas integrantes del equipo de Abstractus porque han estado viendo a algunas personas por acá, a Vero de Sousa y a Camila Soto. Vamos a continuar hablando un poquito sobre todo lo que hay detrás de Abstractus. Obviamente pudiéramos hablar horas, pero vamos a tratar de ser lo más concretos posibles. Bueno, yo quiero empezar con algo que a mí me impactó mucho cuando llegué a Abstractus y fue el concepto de marcas que trascienden. Porque, bueno, nosotros siempre hablamos de que la marca tiene que destacar, que la marca tiene que ser conocida, que tiene que estar en el top of mind, pero ¿qué pasa o cuánto tiempo puede durar ese concepto, no? Entonces, cuando yo llegué y vi que el eslogan era ese, dije, wow, aquí hay algo distinto, algo diferente y algo que te sirve mucho para captar al cliente. Más allá de crear una relación y que se fomente, ¿de dónde viene esa palabra de trascendencia? Me encanta esa pregunta porque, de hecho, cuando se concibió el nombre de Abstractus, Abstractus viene de, literalmente, unir distintas cosas que están sueltas para unirlas en una sola. O sea, del arte de ser abstractos para traerla, completarla, unirla y que sea una sola cosa, que sea literalmente una marca que trasciende. ¿Por qué? Porque el mundo nos ha llevado demasiado atropelladamente, creo yo, a pensar en rentabilidad y poco en la trascendencia. Y la realidad es que las marcas tienen que pensar en, sí, voy a vender, pero ¿qué tanto impacto yo positivamente, socialmente, económicamente, ambientalmente, una cantidad de cosas a la sociedad donde opero? Porque si no soy simplemente una marca que lanza una tendencia, me convierto en famoso un año y ya después me olvido del resto. Y realmente no debería ser así. Yo, de hecho, tengo recuerdos de marcas espectaculares, tanto globales como en nuestro país de origen, Venezuela,
que todavía siguen siendo parte de esa infancia que uno tuvo, que todavía siguen siendo parte de la adolescencia y que lo son ahorita de, por ejemplo, nuestros hijos. Algo que veía recientemente y me encantó a nuestras distintas influencers fashionistas que existen en el mundo, pero, por ejemplo, algo que me encanta es ver a tanta gente ahorita en un concierto como el de Shakira, Sí. que se convirtió en una marca global, pero con dos generaciones distintas. La generación de mi edad, Tal que, cual. bueno, una gente de 40 años, y la generación de la hija de 15 o de 12 que está yendo al concierto. O sea, ¿cómo tú logras la trascendencia que dos generaciones Sí. tan distintas estén en el mismo sitio? Y eso, llevado al mundo corporativo, es exactamente lo que buscamos. Que pasa de generación en generación y que sea tan famoso como un ícono como este musical que tenemos. Claro, y también nosotros ahí entramos como los aliados que te permiten agilizar ese camino, que sea mucho más factible, que tengas las herramientas necesarias y bueno, claramente un externo va a ver las cosas que tú a veces pasas desapercibido. Y creo que eso también es parte de lo que Cami nos comenta en la oficina cuando nos dice, hay cosas que yo veo en la universidad, pero aquí he visto la práctica. Sí, bueno, a mí me ha pasado mucho que desde que yo entré a Abstractus, a veces yo estoy en clase y veo a todo el mundo perdido, pero realmente yo, o sea, sé de lo que están hablando porque lo he aprendido acá y yo siempre, a mis papás, a ellas, o sea, siempre se los he dicho que yo siento que yo he aprendido es con la práctica que yo estoy haciendo ahorita y con todo lo que me dice Vero, Ana, Isa y Ana acá, obviamente. Y una de las cosas que yo, Ana acá, te quería preguntar es el tema de la reputación. Porque en la universidad no nos hablan de lo que es una reputación o sostenibilidad. Y yo siento que eso es algo esencial de lo que habla Abstractus y de lo que queremos lograr con las marcas. Y a mí eso me parece un punto súper importante porque en verdad no tenemos información sobre eso. Ese tema es vital. Fíjate que a nosotros nos piden full, sobre todo en conferencias, cuando uno da las conferencias te dicen, mira, ¿qué libro puedes recomendar sobre esto? Y realmente libro no hay. O sea, o por Otra lo menos cosa algo que puedes hacer, Ana que yo, exacto, ya está registrado. El nombre del libro en algún momento vendrá. Pero una de las cosas más importantes es, oye, de verdad la gente no tiene ni idea de esto. Y se habla muchísimo, sobre todo desde, bueno, la pandemia aceleró, por supuesto, todo el tema digital. Pero cuando uno, por ejemplo, va a ver un review y un comentario negativo o positivo dentro de una cuenta de alguien, ahí tú lo que estás metiendo es reputación, no estás haciendo marketing, porque tú no puedes hacer marketing de un comentario, porque estás hablando de una opinión de un tercero. Tú, cuando haces reputación, literalmente lo que buscas es que toda la gente hable algo de ti cuando tú no estás. Y, por supuesto, mientras más positivo, pues mejor. Entonces, siempre todo negocio, yo siempre digo que cuando uno piensa en un negocio, una empresa, un emprendimiento, una pyme, lo que sea, uno tiene que pensar en tres partes. Por supuesto, la parte financiera, porque si no, no funciona. Lo segundo es la propuesta de valor de qué vas a vender, qué vas a ofrecer, etcétera. Y luego tu estrategia de reputación. Y a partir de aquí es que empiezas todo lo demás. Con quién voy a trabajar, cómo lo voy a vender, cuál va a ser el paquete, dónde lo voy a ofrecer, etcétera. Porque si esta estrategia no queda claro, tu posicionamiento de marca no va a ser necesariamente el adecuado y no vas a trascender. Porque vas a tener un pedacito de tiempo y bueno, te va a funcionar quizás una venta, un periodo de tiempo, pero oye, pasar de generación en generación es complicado. Y es uno de los puntos más importantes que la academia debería tener y que en efecto deberíamos empezar a migrar. Obviamente uno, así como hacemos un esfuerzo súper grande desde Abstractus en el podcast y en todas las plataformas que todas las personas que han pasado por acá, que ven ustedes, estamos todo el tiempo construyendo conocimiento, es justamente entrar a las academias y hacer entender que este mundo de la comunicación empresarial tiene un valor innato e importantísimo. Creo que vamos rompiendo esquemas. Así me lo hubiesen preguntado hace 2 años, diría que estábamos ahí todavía con la pared en la frente, pero ahorita ya yo siento que estamos empezando a dar un esquema de hacer ver la reputación como algo distinto y disruptivo. O sea, no lo veamos como lo aburrido, como lo fastidioso o lo tedioso, porque es súper divertido. O sea, nosotros nos reímos muchísimo en la oficina. Sí. O sea, desde el cliente intenso o el cliente más chévere con el que te quieres ver todos los días o el que no nos responde. El que no nos responde o el, bueno, ¿será que le estamos ofreciendo algo que realmente funciona o no? Entonces, yo creo que hay que entender esto como algo súper dinámico y más divertido y qué chévere, Cami, que lo dices. Porque me encanta que tú seas ese diferenciador dentro de tu salón y que estés viendo algo que los demás no están viendo todavía y que, bueno, se les pueda impregnar. Tal cual. Y que al final la reputación no difiere a nadie. Es para todo el mundo. Sea una marca personal, sea un ejecutivo, sea la empresa o la marca en general. Al final todos caemos en ese. E incluso nosotras, haciendo este podcast, estamos hablando de nuestra reputación y de lo que es Abstractus como tal. Pero entonces, en el caso ficticio de que yo sea un cliente y llego a la oficina y te conozco, pero no sé
qué me puedes ofrecer, o entiendo todo lo que hace Abstractus, pero no termino de ver cómo puedo involucrarte en mi empresa. Entonces, ¿cuál es esa lista de cosas que me hacen darme cuenta? Sí, yo tengo que trabajar con ellos. Mira, esa pregunta es súper chévere porque además, obviamente, como todo lo que es intangible, es más difícil de ver, porque por supuesto tú quieres vender un micrófono y bueno, es más fácil de ver, bueno, esto te sirve para amplificar tu voz o para grabar algo, en fin, tiene 1000 beneficios muy rápidamente pues, visibles. Pero cuando tienes un servicio como el nuestro, que es totalmente intangible y que en países quizás latinos no se ve como una prioridad hasta que lo entiendes y dices, ya me casé con esto y no hay manera de volver atrás. O sea, es como que ya una vez que lo probaste, no quieres volver atrás, que es lo positivo que nos ha pasado muchísimo. Justamente tiene que ver con entender que la reputación va a hacer que tu negocio se sostenga económicamente en el tiempo, porque vas a permitir escalar de manera orgánica a nuevos clientes, nuevos territorios, vas a hacer que tu equipo humano esté mucho más conectado y que evidentemente eso te permita hacer y permear a una organización con un buen clima organizacional, una buena cultura. Lo tercero es que te va a permitir conectar los distintos puntos o dots, como digo yo, dentro de una organización, porque normalmente las áreas están como desalineadas. Entonces uno ve comercial por un lado, mercadeo por otro lado, comunicaciones por otro lado, recursos humanos, y nadie se habla. O todo el mundo está jalando para su lado a ver quién se queda mejor. La reputación hace que todos estos entren en un mismo paquete, literalmente, porque a todos les apunta la reputación. Al de recursos humanos, por la gente internamente. Al de trade, por el punto de venta. Al de mercadeo, por tu cliente. Al de finanzas, pues tienes que ir a pedir el crédito al banco. Y así a cada uno de los temas. Imagínense esto, y aprovechando un paréntesis, no hay nada más difícil que venderle el tema de reputación a un financiero. Porque literalmente no lo entiende. Y te dice, no, pero ¿dónde están los números? No, pero es que no me cuadra. ¿Y dónde recibo el papel que tú me vas a dar? ¿Dónde está la estadística? Pues amigo, aquí está. Te muestro los indicadores. Pero cuando tú le dices, imagínate que tú vas a pedir un crédito a un banco y tú tienes mala reputación. ¿Te lo van a dar o no? No. Bueno, listo, resuelto el problema. Entonces ahí te dicen, claro, involúcrate en el equipo para que puedas estar con nosotros. Entonces, literalmente, unes muchos puntos. Y adicionalmente, ayudas a pensar a la gente de manera estratégica. Una de las habilidades más importantes que hay ahorita y que ya está confirmadísimo que la inteligencia artificial no las va a quitar, es el pensamiento estratégico. Es la habilidad número 1 que todas las empresas deberían tener y no se está consiguiendo. Justamente, viniendo para acá, estaba viendo unas estadísticas de expansión, de la revista Expansión en México, y decía que la habilidad número 1 buscada es pensamiento estratégico y el 53% de las empresas no lo consigue. O sea, no consigue talento que diga, tiene pensamiento estratégico. Entonces, qué importante que nosotros seamos justamente ese pensador estratégico, ese cerebrito que te permite decirte, mira, vas por buen camino o no vas por buen camino o tienes que hacer esto y aquello. Entonces, es una combinación de una suerte de aliado estratégico con ejecutor, porque también ejecutamos desde distintas piezas, estrategias, las distintas canales y cosas que haya que hacer, con también te conviertes como prácticamente un aliado de amigo, o sea, eres la persona en quien confiar. Sí, eres la primera llamada. Tal cual, eres la primera llamada, eres como un seguro. Oye, tengo un problema, necesito hablar con esta persona para que me ayude. Y así pasa. Uno, y ustedes lo saben, no recibe llamadas 24/7 y literalmente, mira, nos llamó tal, no tengo ni idea qué hacer, qué hago. Y te conviertes como en ese validador y ese soporte que no te lo da otra área, ni te lo da otra función. Entonces, yo creo que eso es importante. 1, el pensamiento estratégico. 2, la capacidad de unir distintos puntos. Lo tercero, lo que tiene que ver con el pensamiento de la estrategia como tal, de tomar decisiones y minimizar riesgos, que hay millones por todos lados. Claro, bueno, esto es un dato curioso de nosotros en la oficina, pero siempre cuando Anacá pasa muchos días sin ir, decimos, ay, qué fastidio, ojalá lleguen acá para que nos eche un cuento y nos diga algo gracioso. Entonces, ¿qué caso nos podrías decir que tú veas que trabajamos con ese cliente, pasó por todo el modelo de reputación y el modelo de negocios Abstractus y logró trascender, o sea, que cambió 360? Mira, hay un caso muy particular y la verdad es que me llena muchísimo orgullo porque fue ese típico cliente que llegó como pensando que no sabía nada, pero realmente sabía muchísimo, tenía demasiada información, pero la tenía totalmente desestructurada y desorganizada. Y fue como, bueno, ya va. Tú tienes todo el potencial, tienes el equipo para hacerlo, pero es que en verdad no se te da la estructura, pues. Y lo que hicimos fue literalmente como si agarraras una caja de Legos de esta como la que tienen mis hijos y las tiras y ves todas las piezas y dices, bueno, toca armar el muñeco este. Y fuimos armando, al punto que por hoy es una de las empresas más reconocidas en el país, que ha tenido muchísimo éxito y que va creciendo viento en popa a pesar de un entorno complejo. Entonces,
Sí es cierto que el entorno puede ser complicado, pero si tú haces las cosas bien, te va a ir bien. Todo tiene que ver con la capacidad y la estrategia que tú tengas para poder echar adelante. Cabe acotar con un cliente complicado que le costaba aceptar, pero bueno, y uno se mete en ese rol de psicólogo también, entonces te vas metiendo ahí, como por las vías regulares para poder lograr convencer. Claro, y vamos ganando confianza, que al final nosotras siempre Literalmente. hablamos mucho del lado oscuro, del lado de nosotras en la oficina, y decimos, bueno, al final si el cliente no cree en mí, si no sabe que estamos haciendo las cosas con base y que hay mucho trabajo detrás y que no es que estamos llegando y lanzándoles un documento, al final así se dan cuenta y, bueno, confían en el proceso y no solo se quedan para un proyecto en específico, sino que trascienden de la mano. Tal cual, y es clave porque eso que dices tú, Vero, de la palabra confianza, creo que es uno de los puntos más importantes que tiene Abstractus, que es la capacidad de los clientes de confiar en nosotros plenamente, y no tiene que ver con un NDA ni con un contrato de confidencialidad, que por supuesto lo cumplimos, sino tiene que ver con esa capacidad de lo que te voy a contar, yo sé que de ahí no va a salir. Y lo tenemos todos los que hemos pasado y los que somos parte y los que seremos parte de Abstractus, porque de hecho cada vez que nos preguntan, ¿y por qué tú no cuentas abiertamente sobre los clientes? No lo voy a hacer porque yo estoy cuidando y velando por la imagen y la identidad de alguien, así como me gustaría que lo hicieran por nosotros. Claro. Pero el trabajo habla por sí solo, porque por algo tenemos las marcas que han trabajado con nosotros, que no son marcas menores. Por algo, el boca a boca, por algo cuando uno llega dicen, no, es que estas personas que vienen de acá, es que tienes que trabajar con ellos, es que tienes que hacer esto. Y lo más rico es que no ha sido porque nos vendemos, porque además no nos gusta vendernos, o sea, somos la antiventa, sino el trabajo habla por sí sola, lo dice, y es esa capacidad de confianza que se ha construido, que creo que es uno de los pilares más importantes que cualquier negocio debería tener. Tal cual, y también el boca a boca entre los clientes. O sea, tenemos la fortuna de que los clientes quedan felices y buscan más allá de los testimonios, sino que confían en la palabra del otro, y así es como llegan a nosotros. Tal cual, tal cual. Y es vital. Para mí, el acompañamiento, la personalización y la confianza son como palabras demasiado importantes para nosotros. Bueno, si yo algo, o sea, si puedo agregar algo más, es que yo me he impresionado mucho pues con el trabajo que se hace en Abstractus, porque es lo que dice Vero, uno de afuera, uno piensa que es algo sencillo, que es solamente mover algo y ya se soluciona el problema, y realmente mi perspectiva nunca fue así, pero sí sé que la gente la tiene, y a mí me ha cambiado tanto sin haberla tenido así desde un principio, porque veo todo lo que hacen acá, veo todo el trabajo que hay detrás, Isa, o sea, las habilidades que tiene cada una. Es súper, o sea, interesante verlo porque somos 5 personas totalmente diferentes y las 5 como que nos apoyamos entre nosotras y, ojo, yo estoy aprendiendo de ellas. O sea, yo aquí soy la mano derecha de ellas en lo que necesiten, porque en verdad yo estoy como siendo la esponja de Abstractus en aprender todo lo que ellas pues hacen día a día, y para mí ha sido súper interesante ver cómo es eso, o sea, cómo van construyendo poco a poco con los conocimientos, y no solo se queda en una cosa, sino que son procesos que llevan al día a día a conocer a los clientes. Y yo me quedo impresionada obviamente de la capacidad de todas ellas, porque digo, wow, yo quiero llegar, o sea, quiero que sea el día que yo esté sentada como ellas ayudando a la gente, y no siendo una más de las que ahorita pues la gente piensa que todo es fácil, que todo es como de un día a otro, y realmente no, es gratificante que el proceso sea de días o de meses, porque sabes que lo estás haciendo bien y que vas a tener un buen resultado. Entonces yo creo que eso también es importante, que por lo menos para mi generación es fundamental que sepan esto, porque muchos no lo sabemos, y en la universidad sí aprendemos de algunas cosas, pero esto, así vivirlo de carne propia, de la experiencia, no hay nada como ese aprendizaje, de verdad. Eso me encanta, porque una de mis batallas es que evidentemente todo ahorita es como muy rápido, se quiere todo como muy fácil, muy rápido. De hecho, uno de los capítulos que tuvimos en el podcast recientemente, hablábamos con María Teresa Almarza de eso, y ella, que es una persona de otra generación, incluso distinta a la mía, decía que una de sus frustraciones mayores es que la gente no entiende que las cosas pasan cuando son muy buenas, es porque es un proceso. Y literalmente los procesos son los que tienen valor. Porque si fuese tan fácil como rellenar un papel y entregarlo, bueno, eso no puede tener el mismo valor que tiene una persona que tiene un año trabajando tras una idea y tiene un logro significativo. Y eso creo que es una de las mejores enseñanzas que podemos dejar a nuevas generaciones, que literalmente es entender que el trabajo bien hecho requiere paciencia, requiere trabajo, requiere, por algo, bueno, los que somos mamás, son 9 meses trabajando para que alguien nazca bien, ¿no? Entonces, bueno, todo tiene un tiempo y todo tiene un proceso de... Y si tú te quieres, por ejemplo, graduar de una universidad, necesitas estudiar 2 años o un año. O sea, no es que lo estudiaste en un sábado y un domingo y te fuiste. Entonces, es un proceso que hay que entender, y me encanta que lo hayas logrado ver.
Ahora vamos a cambiar un poco la dinámica para hacer un par de preguntas flash, ping-pong, rápidas para poner a prueba la capacidad de Anaka, que nosotras sabemos que es mucha, entonces el esfuerzo viene más de nuestro lado. Nos va a tener que responder 3 preguntas bien rápidas, precisas, sin saber cuáles son. On point, ok. Bueno, Anaka, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando piensas en marcas que trascienden? Longevidad y trascendencia. Muy bien. Anaka, ¿en algún momento has querido tirar la toalla o que estuviste a un paso de hacerlo, pero hubo algo que te... Sí, varias veces. Por distintas razones, pero literalmente lo que hace que vuelva el cable a tierra es entender la pasión que me ha hecho estar en este tipo de negocio durante 20 años. Y pueden pasar tormentas, entornos complejos, maternidad, 1000 rollos, pero el poderte levantar y sentir que eres de valor para alguien y que esa persona literalmente logró un cambio importante por ti, hace absolutamente la diferencia y te vuelves a parar y te encaramas tu ropa y te vas para la calle. ¿Cómo ves Abstractus de aquí a un año? ¿O cuál es tu visión soñada? Me encanta. Bueno, yo lo que quiero de Abstractus literalmente es que marque una huella y que seamos literalmente ese concepto de reputación disruptiva. O sea, que logremos que el concepto, así como se hizo súper famoso de marketing digital o como se hizo famoso de trade marketing o cualquier cosa, que la reputación disruptiva logre permear y ser parte de ese ADN de absolutamente todo el mundo. Así que creo que por ahí vamos. Bueno, nos encantaría seguir hablando, pero literalmente tenemos que llegar al final de este capítulo, creo que el capítulo más especial de las 3 temporadas de El lado oscuro de la comunicación. El podcast que rompe el status quo de los negocios y que quiere mostrar un poco todo ese trabajo invisible que está detrás de cámaras. Por supuesto, hay mucho que hacer, mucho por nombrar, pero próximamente nos veremos en una 4ª temporada. Así que gracias por estar acá, gracias por ser la comunidad de marcas que trascienden, conjuntamente con El lado oscuro de la comunicación. Les recuerdo que pueden seguirnos por nuestras redes sociales para poder ver todo tipo de contenidos que compartimos con ustedes en el día a día. Hasta una próxima temporada.